Bueno, muy bien. La unidad 3 se refiere a los indicadores de estadística descriptiva. El objetivo de esta unidad es tratar de capturar de un conjunto de datos los indicadores más representativos que a nosotros nos permitan describir ese conjunto de datos y compararlos con otros. Como les anticipé en la unidad 2, las tablas y los gráficos que usualmente uno conoce o de alguna manera aprendimos a lo largo de la descripción de esa unidad, es una forma aproximada de presentar la información estadística. Y en muchos casos se requiere de algún indicador cuantitativo para tomar alguna decisión que sustituya ese enfoque preliminar o ese enfoque aproximado. O sea que los indicadores de estadística cuantitativa, los indicadores de estadística descriptiva nos permiten caracterizar mejor con un número el comportamiento de las series. Este fenómeno por el cual nosotros vamos a simplificar en números algunos indicadores representativos del conjunto de datos se denomina reducción de datos. La reducción de los datos consiste en extraer de las series estadísticas un conjunto de indicadores que la representen. La finalidad de hacer esta reducción de datos es superar la inexactitud que presenta la exposición de tablas y gráficos y además facilitar la comparación entre diferentes series. Todo el estudio que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad 3 va a estar focalizado en variables cuantitativas. Por el momento vamos a trabajar con un mismo conjunto o colección de datos, es decir, nos vamos a despreocupar si el conjunto de datos sobre el que estamos trabajando se trata de una población o si se trata de un subconjunto de esa población o muestra. Para nosotros, en esta unidad, población y muestra es lo mismo y lo vamos a denominar genéricamente serie de datos o colección de datos. También vamos a aclarar que cuando capturamos a través de esta reducción de datos indicadores que han sido previamente agrupados por intervalos de clase, vamos a observar que esas medidas representativas pierden algo de precisión por este fenómeno de agregación por intervalos, ¿sí? Eso ya lo vamos a poder evaluar, incluso lo vamos a poder medir. Los indicadores de estadísticas descriptivas se clasifican en tres grandes grupos: indicadores de posición, indicadores de variabilidad y medidas o características superiores. A su vez, los indicadores de posición se clasifican en indicadores de tendencia central o indicadores de posición general, también denominados cuantiles. Los indicadores de tendencia central más representativos son los promedios, la mediana y el modo. Y también vamos a ver que los promedios, hay varios tipos de definición desde promedio. En principio, los promedios aritméticos, geométricos y armónicos. Y de los indicadores de posición general, los cuantiles, dependiendo de en cuántas partes se subdivida el histograma o el polígono en frecuencias, hablaremos de cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los indicadores más usuales de variabilidad para describir un conjunto de datos son el recorrido o amplitud total, el desvío medio absoluto, el espacio semi-intercuartil, la varianza, el coeficiente de dispersión y el coeficiente de variabilidad. Y las dos medidas más representativas de las características superiores son
la asimetría y la kurtosis. Todos estos indicadores los vamos a ver visto en ejemplos y casos alusivos a series simples, es decir, datos en bruto, series de frecuencias, series agrupadas por intervalos regulares, series agrupadas con intervalos irregulares y otras situaciones como por ejemplo series asimétricas o intervalos abiertos. Bueno, vamos a ir definiendo cada uno de estos grupos, nos vamos a concentrar en esta primera categoría que son los indicadores de posición y vamos a decir que las medidas de posición son valores referentes de la variable estadística que estamos estudiando, es decir, valores de la variable X, ubicados en algún punto de distribución de los datos. ¿Sí? O sea, va a ser algún indicador de la variable X ubicada a lo largo del histograma o del polígono de frecuencias. Dependiendo si esa medida está ubicada en el centro de la distribución o en algún otro lugar, hablaremos de medidas de posición de tendencia central o de medidas de posición de ubicación general. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una medida de tendencia central. ¿Por qué? Porque como podemos observar, el polígono de frecuencias está dividido en dos partes aproximadamente iguales. En este otro caso, este valor de variable que está representado aquí, no se trataría de un indicador de tendencia central, por cuanto divide al histograma o al polígono de frecuencia en dos partes. La primera parte inferior representa el 20% de las observaciones aproximadamente y deja de lado la otra parte del histograma que representa el 80% mayor. ¿Sí? En este caso, este cuantil divide la serie en aproximadamente un 20% inferior y un 80% superior. Aquí tenemos representados tres polígonos de frecuencias, tres distribuciones que son exactamente iguales, a no ser por su ubicación en el eje de las X. Son tres diagramas exactamente iguales, pero que están ubicados en tres posiciones distintas sobre el eje X. El caso que se puede ilustrar esta situación sería, por ejemplo, la distribución de temperaturas de tres ciudades, de las temperaturas mínimas de tres ciudades patagónicas durante las mañanas del mes de agosto. En este pueblo, localidad, por ejemplo, qué sé yo, Esquel, la temperatura media o central correspondiente a esta localidad sería, por ejemplo, de 2 grados bajo cero. Incluso estamos debajo del cero. En la representación lo hice adrede justamente este gráfico para mostrarle que también las frecuencias pueden estar ubicados sobre valores negativos de variable. Las pérdidas, las temperaturas bajo cero, hacen representación a valores negativos de variables. Lo que no puede ser nunca negativo son las frecuencias. Las frecuencias son siempre positivas, siempre van a estar definidas en el cuadrante positivo del eje Y. Esta es otra localidad donde la temperatura media, por ejemplo, son 2 grados. Y esta es otra localidad donde la temperatura central o media va a estar, por ejemplo, en los 5 grados. ¿Sí? El comportamiento de la distribución de las temperaturas alrededor de los valores medios en ambas tres ciudades, en las tres ciudades, es prácticamente igual. Bien. La primera medida de tendencia central que vamos a trabajar en el día de hoy son los promedios, que es la más conocida por ustedes. El promedio, si lo tuviéramos que definir, es el valor típico o usual que presenta una serie estadística cuantitativa. ¿Sí? Podemos definirlo de esa manera. Es el valor típico o usual que presenta una variable estadística cuantitativa. Es importante destacar que el promedio
puede corresponder a un valor concreto de la variable como no. Es decir, puede ser un valor observable de variable o no. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 notas, un 6, un 7 y un 2, el promedio de esos 3 valores da 5. Ustedes no tuvieron ningún valor de examen 5. Sin embargo, su promedio está caracterizándolos, aunque ese 5 no sea representativo de ninguno de los 3 exámenes que rindieron. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen 3 7, entonces el promedio va a ser 7 y ahí sí coincide con las notas de los 3 valores. ¿Sí? Entonces, está en la escala de la variable, pero no necesariamente, dependiendo de los casos, va a ser un valor que va a ser observado en algún valor concreto de la variable de ese conjunto de datos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser observado. Segunda característica que tiene el promedio. Sobre el promedio se aplican una serie de operadores algebraicos que involucran la totalidad de los valores de la variable. O sea, que sobre la serie de datos se aplica una serie de fórmulas que contempla la totalidad de las observaciones. Tercer característica. El promedio se encuentra cuantificado en la misma escala de medición de la variable. Por lo tanto, si se trata de puntos en un examen, el promedio también son puntos en el examen. Si son kilos, el promedio está calculado en kilos. Si son centímetros en la longitud de las sardinas, entonces el promedio también va a estar medido en centímetros de longitud. El promedio, ya vamos a ver, cumple con la mayor cantidad de propiedades matemáticas que las otras medidas de tendencia central, por lo general, no lo cumplen. Por eso el promedio, en la medida que sea factible de ser utilizado, es la medida de tendencia central más recomendable. Por último, cualquier promedio o todo promedio puede ser simple o ponderado. Un promedio es simple cuando todos los valores observados de la variable tienen el mismo peso relativo en el cálculo. Y es ponderado cuando algunos valores de la variable tienen más peso que otros. ¿Sí? Ya vamos a ver el caso. Las características, vamos a hablar un poquito sobre las características que debe tener un buen promedio. O sea, ¿cuándo un promedio es recomendable? Bueno, estas características de un buen promedio fueron enumeradas o enunciadas por Julie Kendall, 2 autores muy clásicos de la estadística, a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Estos se denominan atributos de un buen promedio. ¿Por qué elegimos el promedio y no elegimos, por ejemplo, la mediana o el modo? ¿En qué condiciones o bajo qué circunstancias el promedio es recomendable? Bueno, el promedio es recomendable porque tiene una interpretación única para cada conjunto de datos. O sea, hay un solo promedio para un conjunto de datos dado. Si ustedes tienen un conjunto de notas, entonces pueden calcular un solo promedio para sus notas. Es decir, por ejemplo, la media aritmética que corresponde a las 3 calificaciones que hoy les comenté. ¿Sí? Y además, tiene una interpretación inmediata, porque ustedes ya saben lo que es un promedio. Sería la nota que a ustedes los caracterizaría. Y ustedes miran, y bueno, pero sí, es verdad. El promedio es único para un conjunto de datos. ¿Y qué hay de las otras medidas? Bueno, sepan que, por ejemplo, el modo, que es otra medida que vamos a ver, no sé si hoy, pero sí la clase que viene, no necesariamente hay un modo para un conjunto de datos, puede haber varios. Y entonces, si hay varios, estamos ante el problema de decidir cuál modo es el más representativo, ¿no? Bien. El segundo atributo que tiene un buen promedio es que involucra todos los valores de la variable en su cálculo. O sea, todos los valores de la variable participan en el cálculo del promedio. ¿Sí? No hay ningún valor que quede
dejado de lado o vedado para participar de la fórmula. Eso trae algunas, por supuesto, una gran ventaja, es decir, que no excluyo ningún valor, pero en algunos casos trae algunas dificultades, sobre todo cuando estamos observando datos atípicos o datos pertenecientes a otra población o a otro conjunto de referencia. Vamos a ver, punto 3, que hay varias fórmulas para poder calcular el promedio. De hecho, hay varias medidas de promedio. La media aritmética, la media geométrica, la media armónica. En general vamos a utilizar de todas ellas la expresión más fácil, la expresión más simple y la más fácil de entender. El promedio, un buen promedio, debe evitar que se encuentre afectado por variaciones muestrales extremas. Una gran debilidad que tiene el promedio es que pierde representatividad cuando los datos son muy dispersos. Y es ahí donde surgen las otras medidas que después vamos a abordar. Por lo tanto, para un conjunto de datos que se encuentran regularmente distribuidos, el promedio es la medida más recomendable. Y por último, el promedio, vamos a ver, es fácilmente manipulable de manera algebraica. ¿Qué quiere decir fácilmente manipulable? Bueno, que pueden ser sumados, que pueden ser restados, que pueden ser divididos, etc. Ya lo vamos a ver sobre conjuntos de datos. Estas son las fórmulas más usuales de cálculos de promedio que vamos a utilizar. Primero vamos a arrancar con esta primera medida, que es la media o promedio aritmético, que es el promedio más conocido por ustedes. El promedio o media aritmética se define con M minúscula y es la sumatoria de todos los valores de la variable dividido la cantidad de datos. Así, en el caso de los exámenes que les dije recién, sería sumar 3 notas, ¿sí? El 6, el 7 y el 2, sin importar el orden en el cual se realice la suma, y se lo divide por 3. Y eso les da 5 como media. Esa sería la media aritmética de una serie simple. Cuando la serie está agrupada, ya sea por serie de frecuencias, como en el caso de las notas de los alumnos o de las materias aprobadas por parte de los alumnos, variables discretas, o por ejemplo en el caso de las sardinas, ¿sí? En series, o sea, en variables continuas agrupadas por intervalos de clase, más o menos la fórmula que se utiliza para el cálculo de la media aritmética es la misma. Va a ser la sumatoria del producto de los valores de la variable por su frecuencia, dividido la cantidad de datos, y si la variable no está definida, por trabajar con intervalos de clase, por ejemplo, se reemplaza el valor de la variable en cada intervalo por la marca de clase. De ahí viene la importancia de calcular la marca de clase. Recuerden que la sumatoria de NI dividido N era indicador de lo que llamábamos la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? Que era el porcentaje de casos sobre el total. Entonces yo, como esto es una constante, se puede incorporar dentro de la sumatoria y el cociente entre la sumatoria de las frecuencias absolutas y la totalidad de casos me da el F, que era la frecuencia relativa. Estas dos fórmulas son equivalentes, ¿sí? O sea, la que está del lado izquierdo y la que está del lado derecho son iguales. Nada más que una está expresada en términos de frecuencias absolutas sobre el total y otro directamente considera la frecuencia relativa. Y si tuviéramos una enorme cantidad de sardinas y no quisiéramos agruparla por intervalos de clase, sino considerar la distribución teórica que tiene el polígono de frecuencias correspondiente a esa variable continua, entonces el cálculo de la media se realizaría de esta manera. Es decir, integrando desde la sardina más pequeña hasta la sardina más grande,
una función de densidad teórica que surge de un análisis matemático que multiplica los valores, cada uno de los valores de la variable e integrándolos, este producto integrado en la variable x. Esto es la fórmula de la media aritmética para datos continuos y tratándose los datos continuos tal cual son, es decir, sin agruparlos. Sobre estos casos continuos vamos a analizarlos en la unidad 5 cuando veamos variable aleatoria. No, ahora por el momento no. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan estas fórmulas sobre algunos casos que vamos a seguir a lo largo de todo el recorrido de esta unidad. El primer caso es la operatoria de un aeropuerto que funciona de lunes a domingo de una semana cualquiera y que indica un aeropuerto pequeño que tiene la cantidad de vuelos que salen de ese aeropuerto durante cada uno de estos mencionados días. Así el lunes salieron 8 vuelos, el martes 6, el miércoles 5, etc. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, es la suma desde el primer día hasta el último, es decir, desde el lunes hasta el domingo, de los 7 días, cada uno de los valores de la variable dividido la cantidad de datos que son 7. Por lo tanto, la suma de todo esto es 51 dividido 7, esto me da 7,28. Y aquí nuevamente la aclaración que les hice hoy. 7,28, o sea, no existe como número, o sea, la variable por empezar es discreta. 7,28 nunca va a ser un valor de variable, dado que si la variable es discreta, 7,28 no lo es. Entonces, en general se dice que el promedio de vuelos es de aproximadamente 7 vuelos diarios. Incluso 7 no hay ningún número aquí. 7 está, digamos, sería la cantidad más usual de vuelos durante un día cualquiera de la semana, sabiendo de que hay días con fuerte operatoria, como los sábados y los domingos, y hay días flojos como los jueves o los miércoles, mediados de semana, que hay pocos vuelos. Pero 7 es un indicador más o menos que si eligiera un día al azar, esa sería más o menos la cantidad esperada de vuelos que yo esperaría encontrar. ¿Qué ocurre si el aeropuerto toma mayor dimensión? Vamos a suponer que se trata de un aeropuerto mucho más grande a lo largo de un mes. Bueno, aquí como vemos, aumenta la cantidad de datos y también aumenta la frecuencia, es decir, la cantidad de vuelos que un día cualquiera podríamos encontrar. Encima hay 2 días que el aeropuerto no funciona por tareas de mantenimiento. Entonces, en estos 2 días habría 0 vuelos. Fíjense que hay días con 0 vuelo y hay días que tienen 140 y pico de vuelos. O sea que hay una variabilidad muy grande en el valor de la variable. ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, igual que en el caso de arriba, sumamos todos los valores, incluidos los ceros, y lo dividimos por la cantidad de datos que son, incluidos los 2 ceros, o sea que tengo 2.527 dividido 30, y acá les pido que corrijan, porque cuando yo sumé esto, lo sumé con el Excel, y estos valores me los omitió, no los considero como 0. Este valor no es 90,25, este valor es, ya les digo, corríjanlo, 84,23. ¿Sí? 2.527 dividido 30 es 84,23. Nuevamente, no esperaríamos encontrar 84,23 vuelos, ¿sí? Pero 84 más o menos representaría un día normal de operatorias para este aeropuerto. Más o menos un día normal de operatorias saldrían 84 vuelos de este aeropuerto. Veamos otro ejemplo. En este caso estamos agrupando las frecuencias en series.
Fíjense en que este es el caso de una comisión de 95 alumnos de cómo se clasifican por nota obtenida los primeros parciales. Fíjense, desde 1 hasta 10, los valores de la variable están preestablecidos, son valores enteros. Y acá indica, bueno, la cantidad de alumnos que se sacaron las respectivas notas. Miremos un poco, antes de calcular el promedio, cómo están distribuidas las notas. Primero, en los extremos hay poca gente. Gente que sacó 1 y gente que sacó 10, muy poca. Los 2 es una nota, como ustedes saben, muy usual para representar a alguien que no estudió, especialmente en los exámenes presenciales, donde uno usualmente no pone 3, pone directamente 2 para un alumno que no alcanzó el objetivo. 3 es una nota que tiene también poca frecuencia. En los exámenes presenciales, la mayoría de las materias no ponen 3, porque saben que es una nota que genera polémica, el alumno viene a reclamar, a revisar. Digamos, si uno no está seguro, pondría el 3, pero si uno está convencido que el alumno no sabe, o pone 2 o pone 4. ¿Sí? 4 es otra nota muy usual. 5, 6 son notas más o menos de regularización. El 7 también es una nota bastante usual, porque indica otro umbral, indicador de la promoción, y después las notas altas no son muy frecuentes. Entonces, fíjense que hay 3 categorías de valor de variable, que son el 2, el 4 y el 7, o alrededor del 7, que son los que más frecuencia, o mayor cantidad de alumnos, verifican esos valores de notas. Ahora bien, si calculamos el promedio de esta comisión, fíjense algo interesante. Yo esto lo exageré, obviamente. El promedio, ¿cómo se obtiene? Bueno, lo que tengo que hacer es agregar una tercera columna, para la cual tendría que multiplicar los valores de la variable por su frecuencia, esta columna por esta, y sumar. ¿Sí? O sea, 1 por 1, 2 por 22, 3 por 5, 4 por 14, etcétera, y sumo. Esto me da 481. 481 dividido 95 me da 5,06. Este sería el promedio de notas de la comisión, alrededor de 5. Fíjense que 5, hay muy poca gente que se sacó 5. 8 casos, nada más el 95. Sin embargo, es la nota más común. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Si bien el 5 indica, en esta comisión en particular, que es la nota más frecuente de la gente, la mayoría de la gente no obtiene 5, sino que obtiene 2, 4 o 6 y 7, y el promedio resultante da 5. ¿Sí? O sea que quizás otros indicadores, que ya vamos a ver cuáles son, sean más representativos en este ejercicio, a suprimir o a reemplazar al promedio. Veamos un caso de serie agrupadas por intervalos de clase y cómo se calcularía el promedio. Imaginemos una farmacia, el funcionamiento de una farmacia. Estos serían los intervalos de clase para cada uno de los rangos de facturación. Son todos regulares, de amplitud 200. Entre 0 y 200 pesos hay 23 comprobantes. Entre 200 y 400 pesos hay 126 comprobantes. De 400 y 600, 325 y así sucesivamente. ¿Cuántas facturas existirían? Bueno, uno sumaría todo esto. Son 2.244 facturas. ¿Cómo calculo el promedio de facturación? Bueno, acá presten por favor atención. Si yo tengo factura por factura, ¿sí? Hoy que es algo muy usual, porque digo, está todo sistematizado en programas de gestión, uno podría inmediatamente calcular el promedio sin necesidad de tener que agrupar por intervalos. O sea, podría tomar cuánto representa cada factura en particular, sumarlas en los 2.244 casos,
dividirlo por 2.244 y eso me daría el monto promedio de facturación por comprobante. Pero si agrupo por intervalos, no hago eso, sino agrupo por intervalos, yo voy a estar reemplazando el valor típico de cada intervalo por la marca de clase. Y esa simplificación que tiene de tomar como valor representativo de los intervalos el valor medio, necesariamente conduce a una imprecisión en el cálculo del promedio. O sea, el agrupamiento genera un pequeño sesgo, pequeño o grande, dependiendo del caso, obviamente, en el cálculo de los promedios. ¿Cómo se calcula entonces el promedio en series agrupadas? Bueno, de cada intervalo regular calculo la marca de clase, que es el valor medio, determino la frecuencia, multiplico la marca de clase por la frecuencia, 100 por 23, 300 por 126, y sumo. Y esto me da 1.990.200, que luego divido por la cantidad de comprobantes que son, 2.244. Esto me daría 886 pesos con 90. Es decir, que un comprobante típico, una factura representativa, ¿sí?, para esta farmacia tendría un monto promedio de facturación de 886 pesos con 90. Acá no tiene sentido redondear, porque perfectamente 886,90 es un valor factible de facturación, porque la variable es continua. Acá está representado el histograma y acá es donde está ubicada la media. Recuerden que la media siempre la medimos sobre el eje X, o sea que aquí estaría indicada la media. Como ven, está ubicado en prácticamente la mitad del intervalo que tiene mayor frecuencia, ¿sí?, lo cual divide el histograma en dos partes más o menos iguales. O sea que acá la media, como vamos a ver en este ejercicio, es bastante representativa. Perdón, creo que ingresó una persona. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, profe, no ingresó nadie. Hicieron una pregunta en el chat, me parece. A ver. ¿Por qué a partir del tercer intervalo la marca de clase no sería el valor medio? A ver, vamos a chequear eso. Si es así, es un error. No creo que sea así, pero... Tercer intervalo, fíjate, 400, 600, 500. 600, 800, 700. 800, 1000, 900. Sí, sigue siendo la marca de clase el valor medio. No sé dónde vos ves que a partir del tercer intervalo la marca de clase no es el valor medio. Ariel. Ah, perfecto. Bien. Profe. Nena. Sí, Mónica. Sí, una pregunta con respecto al promedio. Cuando usted dice que es representativo de una serie de datos, ¿no? Sí. En el caso de los vuelos, sí, la cantidad de vuelos, pero en un mes, que da un promedio... 84, claro, sí. Que da un promedio de, bueno, no 90, 84. Sí. Ese número es representativo. Quiere decir que cualquier día del PES que yo pueda elegir al azar, claro. Podría estar calculando unos 84 vuelos. Exacto. Ahora vos fíjate que arriesgarte de esa manera es arriesgarte bastante. Claro, ¿Por qué? Porque hay días, fíjate 37 claro. vuelos. Si yo contesto 84, acá le estoy pifiando mal. Y si digo, tomo este día, que hay 141, y digo, bueno, la cantidad estimada de vuelos va a ser de 84, y estoy usando esa medida, también estoy cometiendo un error muy grande. Ni hablar de los 2 días que no tiene operatorio. En ese caso, ¿se puede hablar de una tolerancia de error? Sí. Eso lo vamos a ver y vamos a indicar en cada ejercicio
si el promedio es representativo o no del conjunto de datos. Ah. Pero para hacerlo necesitamos saber primero las medidas de variabilidad. Entonces esto no sería representativo. Para este ejercicio no. Pero acá te das cuenta porque está como detallado todo. Claro, exacto. En el caso que no esté detallado, ¿cómo? Acá en este ejercicio yo me doy cuenta que más o menos el promedio es representativo porque fíjate, el promedio está dividiendo al histograma, que es más o menos regular, en dos partes iguales. Ah, está. ¿Sí? Hay que ver si no hay mucha variabilidad, porque eso también influye. Por más que el histograma esté regularmente distribuido y el promedio divida en dos partes iguales, ojito, porque si hay mucha dispersión entre los valores más bajos de facturación y los más grandes de facturación, eso también afecta al promedio. No es lo mismo un intervalo regular, más o menos así como te estoy dibujando ahora con la mano, Sí. a uno mucho más amplio como el que está acá graficado. ¿Sí? Hay que verlo. Para saber si este promedio es representativo o no, lo que voy a tener que hacer es calcular medidas de variabilidad, que lo vamos a ver más adelante, y juzgar a la media en términos de las medidas de variabilidad. Ah, ahí está. Entonces no podemos decir que sí es el promedio, decir, No, por el momento no podemos decir. faltaría otros pasos. Otros tipos de estudios, claro. Ah, ahí está. Gracias. Profe, No, le hago una consulta. Sí. Me perdí un poco en la última parte de utilizar el valor de la marca para calcular el promedio. Lo que había hecho usted que quizá no era tan exacto y por eso había que hacerlo de esta forma. De la forma común sería contando uno por uno y dividirlo por el total. Sí. ¿Da lo mismo? ¿O No lo sé, difiere un porque yo poquito? acá, no lo sé, porque yo acá no tengo los 2.244 comprobantes y cuánto es el monto de cada factura. Así que yo no pude calcular cuánto es verdaderamente la media verdadera. No. Pregunto en general, no solo con este ejemplo. Sí. ¿Es estimado o es exactamente el mismo resultado? No, es estimado. Vos ya estás cometiendo un error para calcular esta media, que es tomar de cada intervalo la mitad como el valor representativo. Y ahora de eso vamos a hablar mucho. Porque estás diciendo de que en este primer intervalo, por ejemplo, la factura más usual es la de 100 pesos. Y no necesariamente eso es así. Puede ser que la mayor cantidad de facturas en este intervalo estén alrededor, por ejemplo, de 200. Pero yo estoy marcando siempre la mitad. Y a veces claro, la mitad entiendo. no es el valor más representativo de cada intervalo. ¿Sí? Ahora lo vas a entender mejor porque sobre este tema voy a volver. Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Entonces, profe, con el histograma directamente podríamos ver más o menos si se acerca bastante, ¿no? El promedio. Claro, acá yo lo que estoy viendo, el promedio divide al histograma en dos partes, más o menos igual. Eso es un buen indicador de que el promedio está en el centro de la distribución y que parte más o menos un histograma regular en dos partes iguales. ¿Sí? Acordate el caso que creo que yo te expliqué de cálculo del promedio con las dos poblaciones, las de sardina y las de corvina, donde no tenías un histograma así con forma de loma, digamos, sino con forma de un valle en el medio, donde tenías dos partes de histogramas fraccionados, ¿no? Entonces la media no es muy representativa porque no es indicador de valor medio ni de una población ni de la otra. Ok, buenísimo.